Estado, poder y democracia en Colombia, una historia en disputa. La historia política de Colombia puede leerse como una disputa constante por el Estado, el poder y la democracia. No han sido conceptos estables ni duraderos, se han ido transformando según las guerras, la historia, los conflictos armados, los tratados y los movimientos sociales. Más que ideas abstractas, la construcción de estos tres conceptos se han ido formando a través de golpes de historia, y para entenderlos cómo en la actualidad se abordan desde la ciencia política, hay que entender los sucesos que transformaron su significado. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Colombia tenía un estado consolidado, pero con muy poca capacidad ejecutora, era frágil y estaba dominado por élites políticas y económicas. Con una democracia restringida, la Constitución de 1886 establece un Estado centralista y conservador. En los territorios, el poder estaba ejercido por terratenientes, gamonales y redes clientelistas. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es un punto de quiebre. La violencia muestra el fracaso del Estado y su incapacidad de regular el poder y garantizar la participación política. Como respuesta surge el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Lo que hicieron fue repartirse el poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esto garantizaba una estabilidad del Estado, pero sin pluralismo y sin verdadera participación política de otros sectores. Este periodo lleva a la ciencia política a preguntarse: ¿puede existir democracia sin participación ni inclusión? Durante los años 60, el nacimiento de las guerrillas transforma radicalmente el concepto de poder. El poder estaba representado en el Estado, pero su capacidad de ejecución no llegaba totalmente a los territorios, donde el verdadero poder era ejercido por los grupos armados. El Estado colombiano se vuelve un Estado completamente fragmentado, donde estamos presentes en las grandes ciudades, pero en los territorios más alejados, la disputa del verdadero poder está entre las Fuerzas Armadas, las guerrillas y las élites políticas territoriales. Para la ciencia política, este periodo nos obliga a repensar estos conceptos no como un todo, sino como una estructura desigual y disputada. Durante los años 70 y 80 aparece un nuevo elemento en el ajedrez político y de poder en Colombia, que es el narcotráfico, que entra a participar en la disputa del poder con el Estado, las guerrillas y las élites políticas. Luego de años de confrontamientos, grandes agresiones, el país se desangra y se siente una inestabilidad y una ausencia verdadera de poder y control. El pueblo exige respuestas de parte de un gobierno que sienten cada vez más alejado. Aparecen en la Constitución de 1991. A través de una Asamblea Nacional Constituyente se plantea la reorganización de todo el Estado colombiano y sus estructuras de poder. El Estado, a partir de la Constitución del 91, deja de verse solo como una figura de autoridad y se redefine a sí mismo como un Estado social de derecho. En este periodo, la democracia se amplía. Comienzan a reconocerse derechos fundamentales, pluralidad y reconocimiento étnico y cultural. La Constitución del 91 permite al Estado tener unas fortalezas legales, un marco estructural y legal en el cual actuar dentro del territorio. Sin embargo, nuevamente se ve permeado por las fuerzas del narcotráfico y el paramilitarismo, que coartan y coaptan las instituciones y evitan que el poder y el Estado lleguen a las regiones donde la democracia se ve afectada y permeada por estas fuerzas que impiden una verdadera democracia. Es en este periodo en específico donde la ciencia política comienza a centrar sus estudios en las instituciones, la democracia y el conflicto. Durante el siglo XXI, Colombia vive un periodo de democracia con reglas claras, pero con profundos problemas de fondo: la desigualdad, el conflicto y la captura institucional.
Es en el Acuerdo de Paz del 2016 donde se vuelve a transformar la democracia en Colombia, donde ya no son los mismos entes y las mismas figuras que hacen parte del panorama político, sino que en él son incluidos los que hicieron parte del conflicto y los más desprotegidos. La ciencia política colombiana ha entendido que para poder teorizar los conceptos de Estado, poder y democracia exige una mirada al pasado y una lectura de todos los elementos que han compuesto la historia de nuestro país, las guerras, los actores y las transformaciones sociales han sido parte fundamental para comprender el contexto político y social que hoy nos rodea. Por eso estudiar ciencia política en Colombia no es solo teorizar sobre conceptos previos, es entender que día a día se transforma de acuerdo a los contextos que nos rodean y tener la capacidad de saber que la democracia, el poder, constantemente se están reinventando.